Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. El día de ayer nosotros hemos comenzado el análisis de los efectos secundarios de las obligaciones, después de realizar una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado, ¿no? Hemos podido ver nosotros cómo los efectos de las obligaciones se estudian desde su cumplimiento e incumplimiento, y además hay ciertos efectos secundarios que buscan mejorar esa situación del crédito al cual tiene derecho el acreedor, ¿no? Los efectos secundarios o auxiliares entonces de la obligación son virtualidades de esta que van a facilitar la concreción de los derechos del acreedor y son diferentes. Es muy complejo sistematizarlos, como habíamos dicho el día de ayer. Hemos mencionado algunos de estos medios, entre los cuales nosotros hemos referido a las medidas precautorias, la intervención en juicios en los que el deudor es parte, es decir, el acreedor tiene derecho, ¿no?, a intervenir eh, para resguardar sus derechos dentro de un proceso en el que a su deudor se le estaría ejecutando ciertos bienes, se le estaría disminuyendo el patrimonio. Existe también el ejercicio de privilegios legales, eso hemos empezado a revisar el día de ayer, ¿no? Hay ciertas situaciones establecidas por la ley, ciertos créditos establecidos por la ley que tienen preferencia respecto a otros. El derecho de retención también es una forma importante que existe en los derechos reales de garantía, ¿no? En la prenda, en la anticresis, el anticresista o el acreedor prendatario tienen el derecho de retener ese bien hasta que se les satisfaga el crédito. Hemos visto además que hay ciertas acciones de integración y deslinde del patrimonio del deudor, entre otros, ¿no? Y cuando nosotros empezábamos a analizar el día de ayer, veíamos que hay garantías convencionales. Y ayer hemos analizado esta figura de la fianza. Esto que nosotros conocemos como garante, ¿no? Esta persona que en otras palabras le dice al acreedor, si no te paga el deudor, te pago yo, ¿no? Eso es un garante. ¿Y qué significa? Si el deudor no te paga y no puede pagarte con su patrimonio, puedes atacar mi patrimonio. Eso es lo que hace un garante, ¿ya? Hemos revisado algunas de las reglas, hemos visto el beneficio de excusión y también el beneficio de división, al que sobre lo cual nos habríamos referido el día de ayer. Además, hemos visto que dentro de las garantías convencionales, es decir, mediante acuerdo de las partes, además de la fianza, puede constituirse la prenda, la hipoteca, la anticresis. Y estos derechos reales de garantía serán pignoraticios y no pignoraticios, ¿no? La hipoteca es no pignoraticia porque no se entrega el bien al acreedor, mientras que la anticresis y la prenda terminan siendo pignoraticios, como nosotros habíamos revisado, ¿no? Y es sumamente importante esto porque la prenda, la hipoteca y la anticresis otorgan preferencias respecto a ese bien, ¿no? Nosotros hemos estudiado y ustedes han debido estudiar, si no han pasado conmigo derechos reales, pero han debido estudiar que mediante la prenda, mediante la hipoteca y mediante la anticresis, lo que se logra es la venta judicial de estos bienes en caso que no se cumpla el crédito, para que posteriormente con ese dinero se pueda satisfacer el mismo, ¿no? No existe esa figura por la cual la prenda, digámoslo así, a ver un ejemplo, ¿no? No existe esa figura en la cual el acreedor prendatario pueda acordar con el deudor que en caso de que no le pague, él se puede quedar con la cosa. Ojo, no existe. Eso es diferente. Hay otros tipos de contratos que van a ver cuando revisen la materia de contratos, claro. Pero el contrato por el cual se establece que la prenda, en caso de incumplimiento, pasa a ser de propiedad del acreedor, es nulo. Tiene pena de nulidad establecida en la ley. De igual manera, la anticresis, ¿no? De igual manera, la hipoteca. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos derechos es que terminen en la venta judicial, ¿no? Que se puedan vender mediante la venta judicial para satisfacer el crédito. Además, hemos visto que dentro de estas garantías convencionales están la cláusula penal y también las arras, ¿no? Arras confirmatorias, arras penitenciales, la cláusula penal moratoria y la cláusula penal compensatoria,
Entonces, si es que ustedes gustan revisar más sobre este instituto jurídico, podrán revisar el canal de YouTube. Pero además de estas garantías, hay ciertas garantías legales, ¿no? Y esto es lo que veíamos, y esto no lo tienen que olvidar. Y es importante también el momento que surge un concurso de acreedores. Recuerdan, ¿no? Se da un fuero de atracción en el concurso de acreedores. El concurso de acreedores se da mediante la cesión de bienes judicial, ¿se acuerdan, no? Se ceden todos los bienes del deudor y concurren todos los acreedores. Entonces, los acreedores privilegiados serán estos que estamos mencionando también. Entonces, es importante para que se reconozcan ciertos créditos, ¿no? Existen garantías, entonces habíamos dicho que surgen por la ley, entre las cuales podemos encontrar ciertas calidades que tornan preferentes a ciertos acreedores respecto de otros. Este es el caso de los privilegios. Pensar en privilegios, decíamos textualmente, supone reflexionar sobre el orden de prelación en que se ubican los créditos de los distintos acreedores para hacerse efectivos sobre el patrimonio del deudor, justamente cuando exista una situación de insuficiencia de bienes. ¿Cuáles son estos privilegios? Nosotros habíamos visto que hay privilegios generales sobre bienes muebles e inmuebles y estos se pagan con preferencia a cualquier otro crédito, ¿no? Los gastos de justicia, decíamos ayer, para liquidar y conservar bienes. Los salarios y beneficios sociales por el año vencido y el año en curso de los empleados. Los derechos de autor de escritores, compositores y artistas por los últimos 12 meses. Entonces, estos créditos tienen preferencia respecto a cualquier otro crédito. Tenemos además ciertos privilegios generales sobre bienes muebles, entre los cuales se encuentran los gastos funerarios, ¿no? Los créditos que tenga el acreedor por los gastos funerarios que se hubiesen generado, entonces tendrán que pagarse con preferencia a otros créditos. Y tiene preferencia él respecto a los muebles del deudor, ¿ya? Los gastos de los últimos 6 meses de vida a prórrata entre los acreedores, ¿no? Puede suceder que los últimos 6 meses de vida se han dado ciertos gastos, ¿no? Qué sé yo, medicamentos o ciertos gastos hospitalarios inclusive, y sobre estos gastos hay privilegio respecto a los bienes muebles, reitero. Suministros de alimento, vestido, habitación, hechos al deudor para sí mismo y para su familia en los límites de su necesidad en los últimos 6 meses, ¿no? Se puede haber entonces suministrado estos objetos, estos bienes al deudor y en los últimos 6 meses, la deuda de los últimos 6 meses tiene privilegio. La asistencia familiar de los últimos 6 meses, ¿no? Implica un privilegio que tiene, entonces, que lo va a poner en una situación preferente respecto a otros créditos, ¿no? Y como estamos hablando de bienes muebles, esto comprende las cuentas bancarias también, ¿no? Porque las cuentas bancarias cuentan con dinero y el dinero es un bien mueble, como habíamos manifestado cuando estudiábamos nosotros la materia de bienes. Asistencia familiar de los últimos 6 meses, habíamos dicho créditos del Estado u otras entidades públicas por impuestos directos, exceptuando el impuesto inmobiliario, y créditos del Estado sobre bienes del imputado y del civilmente responsable, según las disposiciones del Código Penal, ¿no? Ustedes saben que hay una caja de reparaciones en la cual el Estado podría terminar pagando supuestamente, ¿no? La reparación civil la responsabilidad civil, perdón, a las víctimas y podría repetir contra el imputado, pero bueno, esa es uno de los privilegios que existen, ¿no? Hay créditos del Estado entonces sobre impuestos pero no sobre los impuestos de inmuebles, ¿no? Y sobre esta responsabilidad civil que emana de los procesos penales. Además, tenemos privilegios que pueden ser especiales, ¿ya? En primer lugar, estimados estudiantes, están los privilegios generales. Los privilegios generales tienen preferencia respecto a cualquier otro crédito. Posteriormente, sobre los bienes muebles, hay preferencia de estos privilegios especiales que les voy a decir en este momento. Y después de estos, recién vienen los privilegios generales sobre bienes muebles que están en el artículo 1346. Ese es el orden, ¿ya?
Ese es el orden que quiero que entiendan. Sobre los bienes muebles tiene privilegio, en primer lugar, esto, ¿no? El arrendador sobre los enseres destinados a la explotación de la cosa, muebles y objetos para guarnecer la casa o parte de ella. Entonces, como ustedes saben, aquella persona que es propietaria, que es arrendador respecto a su inquilino, también llamado arrendatario, tiene derecho a retener los bienes del mismo hasta que se le pague los alquileres devengados, ¿no? Los alquileres que no se le hubieran pagado. Por otro lado, tenemos el crédito de los transportistas sobre cosas porteadas para su retribución. Muchas veces los transportistas tienen derecho entonces a una retribución, y si no se les paga esa retribución, los transportistas tienen derecho a retener esas cosas transportadas. Ojo, eso es importante. El crédito de almacenes sobre los gastos de depósito, ¿no? Muchas veces entonces uno tiene que pagar ciertos gastos por los almacenes, por los cuidados, por el mantenimiento de los bienes, y el almacén el dueño del almacén tendrá derecho a retener esos bienes también. El crédito resultante de abuso y prevaricación que cometan en el ejercicio de las funciones funcionarios sujetos a fianza sobre los fondos de su fianza. Ustedes saben que ciertos funcionarios públicos al momento de ingresar a un trabajo, prestan cierta fianza, ¿no ve? ¿Alguna vez les ha pasado, han conocido de esas situaciones? Entran a trabajar y dejan un monto de fianza, ¿no? Para garantizar, digamos, el no obrar de una manera contraria, digámoslo, hacia derecho, y el momento en que ellos hubiesen prevaricado, hubiesen abusado de su puesto, entonces, sobre esa fianza se tendrá, pues, un privilegio por parte del Estado, ¿no? Para cobrar esos montos de dinero. El conservador de un bien inmueble por los gastos de conservación, según el artículo 1350, ¿no? Existen ciertas personas a las que se les entrega los bienes para conservarlos, para cuidarlos, para resguardarlos. Y tiene derecho entonces a retener ese inmueble hasta que se le paguen también los montos, ¿no? Correspondientes a la conservación. El vendedor de bienes muebles sobre los bienes vendidos al deudor. El vendedor de bienes muebles sobre los bienes vendidos al deudor. El vendedor entonces que vende bienes muebles, si yo vendo un celular, etcétera, tengo privilegio sobre ese celular que he vendido, ¿no? Sobre esos bienes muebles, ese bien mueble que he vendido. Espero entonces que se haya comprendido estas circunstancias, estas situaciones sobre las que existe privilegio en los créditos. Los acreedores con privilegios especiales son preferidos a los acreedores con privilegios mobiliarios generales. Entonces, estos privilegios especiales que hemos visto en el artículo 1349, 1350 y 1351 son preferentes a los acreedores establecidos en el artículo 1346, ¿no? Y los acreedores establecidos en el artículo 1345 son preferidos respecto a cualquier otro crédito. ¿No ve? ¿Se entiende entonces el orden? Espero que así sea. Dentro de las garantías legales también nosotros encontramos las hipotecas legales, como habíamos estudiado en derechos reales, que pueden ser determinadas por la ley, ¿no? El legislador en ciertas situaciones puede establecer que se constituye hipoteca sobre ciertos bienes. ¿Qué más? Veamos, también hay garantías judiciales, estimados estudiantes. Estas pueden denominarse, nos dice nuestro texto base al menos, y también se encuentra esto previsto en el texto de Llambias, las garantías judiciales, ¿no? Estas son denominadas las medidas cautelares también. Estas medidas precautorias se encuentran previstas en nuestro Código Civil, en su artículo 1444, que establece lo siguiente, ¿no? Todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o término, puede ejercer conforme a las previsiones señaladas en el Código de Procedimiento Civil las medidas precautorias que sean conducentes para conservar el patrimonio de su deudor. Entonces, el acreedor tiene derecho a inscribir la hipoteca o la antícresis en el registro de derechos reales. Primer aspecto, esto va a garantizar que posteriormente su inscripción tenga preferencia sobre inscripciones posteriores. Interrumpir la prescripción también es una facultad que tiene, ¿no? Mediante la instauración de nuevas demandas. Con ustedes vamos a ver la prescripción, que es una forma
de extinción de las obligaciones. Es una forma mediante la cual se extingue la acción, es decir, que el acreedor ya no va a poder acudir ante los órganos jurisdiccionales después de transcurrido un tiempo y por tanto no va a poder exigir su crédito, ¿no? Entonces tiene derecho a interrumpir la prescripción. ¿Cómo? Mediante las acciones judiciales y también firmando un nuevo documento con su deudor, ¿no? Cuando el deudor reconoce mediante un nuevo documento la deuda, la prescripción nuevamente vuelve a correr desde el principio. Eso es importante, eso no se olviden, ¿ya? Inventariar bienes y papeles de su deudor difunto insolvente, ¿no? Eso es importante también. Intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor y puede oponerse a que ella se realice sin su presencia. Ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? La partición que puede darse en vía familiar también, que puede darse en cuando existe comunidad, esto que hemos llevado cuando revisábamos la copropiedad, por ejemplo. Demandar el reconocimiento de un documento privado. Puede pedir entonces que judicialmente, o también puede pedir judicialmente, perdón, mediante la autoridad jurisdiccional que se reconozcan las firmas del deudor, ¿no? Y esto le va a dar fecha cierta para hacer exigible la obligación. Eso es lo importante del reconocimiento de firmas, ¿ya? Intervenir en un juicio promovido por el deudor contra él. Si el deudor inicia algún juicio para cobrar también un crédito que él mismo ya hubiese cumplido, él podrá ejercer los derechos que le correspondan. El Código Procesal Civil también regula el proceso cautelar, ¿no? Como les había dicho, que busca resguardar que las sentencias sean efectivas, se lleguen a cumplir en el futuro, ¿me entienden? Eso es sumamente importante. Entre estas medidas precautorias que pueden establecerse en el proceso cautelar están la notación preventiva, en primer lugar, ¿no? Esta es de carácter informativo, que recae sobre bienes muebles o inmuebles sujetos, inmuebles o muebles sujetos a registro, con la condición de que el futuro proceso o que el proceso sobre el cual se ha anotado tenga por finalidad construir, modificar o extinguir un derecho real, ¿ya? Entonces, si no hay eso, si no se busca eso en el proceso principal, no se puede solicitar una anotación preventiva. El embargo preventivo es una retención de ciertos bienes aplicable a obligaciones dinerarias, ¿no? Se retiene, se inmoviliza ciertos muebles, ciertos bienes. El secuestro, por otro lado, es la sustracción del dominio de particulares sobre bienes muebles y semovientes. Entonces, se le sustrae a la persona que tiene esos bienes para que esta sea la garantía que pueda implicar el cumplimiento de la sentencia en su momento, ¿no? La intervención judicial también tenemos dentro de estas medidas cautelares. Implica la afectación a la administración de una persona para asegurar derechos de un tercero, ¿no? O también de una asociación, es decir, de una persona individual o colectiva. Lo que se busca es que se administre, ¿no? Y puede ser de dos formas. Puede ingresar el interventor, se llama, es el que administra, ¿no? Para informar cuál es la situación en la que está la persona administrada, o en segundo lugar, para recaudar, justamente para establecer, para evitar daños, ¿no? Al momento de administrar los bienes. Tenemos además la inhibición de bienes, que es el impedimento para vender o gravar todo el conjunto de bienes. ¿Y esto cuándo se da? Cuando no puede darse el embargo. Como no puede darse a veces el embargo porque no sabemos cuál es el bien específico que tiene nuestro deudor, nosotros acudimos a la inhibición de bienes para que el resto de bienes no pueda ser transferido, no pueda ser dispuesto. Tenemos además la prohibición de innovar o contratar, que recae sobre bienes individualizados. Su nombre lo dice todo, ¿no? Constituye una prohibición expresa en este caso, en obligaciones, sería al deudor para que no realice actos o contrataciones sobre el bien, es decir, para que no pueda deteriorarlos. Podría ser que él mismo deteriore el bien que tenía que entregar, ¿no? Entonces, la finalidad es que no suceda aquello. O podría ser que más bien le eleve el precio para generar alguna disconformidad, es decir, existen siempre posibilidades, ¿no? Por eso en las medidas cautelares siempre es uno de los requisitos
el riesgo en la demora, ¿no? El peligro de la demora. Si se demora en establecer estas medidas, puede haber un peligro que sea irreversible. Otro de los requisitos es que sea verosímil, ¿no? Que los hechos sean casi verdades, ¿no? Es decir, que sean hechos similares a la verdad. Hablemos ahora, tras haber referido estos tipos de garantías, en primer lugar hemos revisado las garantías convencionales, en segundo las garantías legales que hemos analizado, en las que hemos analizado los privilegios, y finalmente las garantías judiciales. Veamos este principio sobre el cual yo les he hablado en derechos reales y creo que desde el principio de la clase, ¿no? Que es el principio de garantía colectiva. Alguna vez yo les dije, ¿no? El patrimonio del deudor es la garantía general de todos sus acreedores. ¿No ven? Se acordarán de aquello. Este principio se denomina principio de garantía colectiva. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Es decir, que el patrimonio de una persona, integrado por el conjunto de sus bienes, está afectado al cumplimiento de las deudas de esta misma persona. El patrimonio, como ustedes han visto, al menos en nuestro Código Civil, sigue la corriente francesa, la corriente clásica, la corriente denominada patrimonio-personalidad, ¿no? Estamos ante una universalidad jurídica. Es un conjunto de bienes, acciones, derechos que pertenecen a una persona y que son avaluables en dinero. Pero además es el conjunto de pasivos compuestos por los deberes, obligaciones y cargas que son avaluables en dinero, ¿no? Son valuables en dinero. Es una universalidad jurídica que comprende entonces tanto la parte activa como la parte pasiva. Y vamos a ver qué es trascendente esto para comprender las acciones que vamos a revisar, como son la acción pauliana, la acción oblicua, la acción de... la acción de simulación no. Bueno, también la acción de simulación hasta cierto punto, ¿no? Y la acción finalmente... la acción de la división de patrimonios, que vamos a ver en un momento más, o si no el día lunes, si es que no alcanzamos. La finalidad de este principio, regulada por el título 2, libro quinto del Código Civil, es la siguiente, ¿no? Cuando se genere un daño por parte del deudor, se tiene que cumplir la obligación acudiendo al patrimonio. Para pagar por equivalencia la obligación incumplida, también se acude al patrimonio, ¿no? Se ha evolucionado respecto a este concepto. Como habíamos visto nosotros en un principio, la garantía de las obligaciones era personal, ¿no? Hemos visto cómo incluso había cárcel por deudas, hemos visto cómo incluso había hasta la esclavitud y la posibilidad incluso hasta de matar en algún momento al deudor. Entonces, son aspectos sobre los cuales se ha ido evolucionando y al final la obligación tiene un carácter patrimonial. Se ha evolucionado hasta el punto en que este principio de garantía colectiva se ha consagrado en el artículo 1335 de nuestro Código Civil, ¿no? El artículo 1335 establecerá que el patrimonio de los deudores es la garantía de los acreedores. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Será absoluto? ¿Será absoluto este principio de garantía colectiva, este principio de garantía general? El principio de la garantía común no es absoluto, ya que, en primer lugar, no se aplica a todos los bienes del deudor, ya que hay algunos que no están afectados al cumplimiento de ninguna deuda, en primer lugar, ¿no? Entonces, me refiero a los bienes inembargables. Cuando hay bienes inembargables, estos no formarían parte de este principio, ¿no? Porque están en el patrimonio, pero son una parte muy reservada sobre la cual no puede recaer el acreedor, el acreedor. Tampoco se aplica a ciertos acreedores, ¿no? Que pueden separar algunos bienes del deudor para aplicarlos exclusivamente a la satisfacción del respectivo crédito. Aquí es donde aquí es donde cobra trascendencia esto que hemos estudiado, que es la hipoteca,
la prenda y la anticresis, ¿no? Porque estos acreedores anticresistas, prendatarios e hipotecarios van a afectar ciertos bienes a cierto crédito, entonces esos bienes ya no forman parte de la garantía general, ¿no ve? Tienen sobre estas personas, estos acreedores tienen preferencia sobre los denominados acreedores quirografarios, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son los bienes excluidos de la garantía colectiva? Esto ya lo hemos llevado, pero vamos a repetirlo, ¿no? Vamos a repetirlo porque es una temática importante también. Hay algunos bienes que por razones de orden público se encuentran al margen de esta garantía, como habíamos dicho. Estos son los bienes inembargables y estos están establecidos por el artículo 1336 del Código Civil, que nos remite al procedimiento civil, ¿no? Al antiguo procedimiento civil. Sin embargo, ahora en vigencia se encuentra nuestro Código Procesal Civil, que en nuestro artículo 318, en el artículo 318, perdón, establece cuáles son los bienes inembargables. Nosotros habíamos manifestado que dentro de los bienes inembargables se encuentran los sueldos, salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. Solo se puede embargar sueldos y salarios cuando se trata de asistencia familiar, no para otro tipo de obligaciones. Las pensiones, jubilaciones, montepíos, renta de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, y excepto también en caso de asistencia familiar, ¿no? Solo en caso de asistencia familiar se puede embargar estas pensiones, jubilaciones, estos pagos que se van a realizar en mérito a ciertos ahorros, ciertos aportes que se va realizando por el trabajador. Esto que ustedes han debido ver en derecho laboral, ¿no? Y que son más propios de la seguridad social. Las prendas de uso personal, los muebles imprescindibles que guarnecen la vivienda del deudor y de su familia, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o alquileres de la casa. Son embargables los bienes suntuarios, entonces, ¿no? Entonces, las prendas de uso personal, los muebles imprescindibles son inembargables, pero si se debe dinero respecto a estos bienes, entonces sí son embargables por la persona a quien se le debe, ¿no? El precio de estos bienes. Ojo. Y en segundo lugar, como habíamos dicho, ¿no? El arrendador tiene el derecho de retener esos bienes también cuando se le debe por alquileres, ¿no? Por cuestión del canon de alquiler. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor, habíamos dicho también, ¿no? Los libros son inembargables si se refieren a la labor del deudor. Las máquinas, herramientas o instrumentos y otros objetos de trabajo de que se sirve el deudor indispensablemente para el ejercicio de su profesión. Entonces, las herramientas de trabajo son inembargables. Las herramientas para ejercer la profesión u otro oficio o para la enseñanza de alguna ciencia, profesión, arte u oficio de manera individual, salvo el caso de bienes prendados o cuando la deuda provenga de la adquisición de esos bienes. Los artículos de consumo y subsistencia personal familiar también son inembargables por un periodo de 6 meses, dicen, ¿no? Los artículos de consumo y subsistencia personal. Los mausoleos, sarcófagos y nichos perpetuos también son inembargables. Y finalmente aquellos que la ley pudiera establecer, ¿no? Finalmente. Además, entonces esa es una excepción sobre los bienes. Hay ciertos bienes que no forman parte de la garantía general. Pero además tenemos diferentes tipos de acreedores. Diferentes tipos de acreedores. No todos los acreedores se encuentran en la misma situación respecto al deudor. No todos los acreedores tienen como garantía el patrimonio del deudor, el patrimonio total. En algunos casos se asegura el cobro del crédito mediante mecanismos legales, como el caso de los privilegios. Eso lo hemos estudiado hace un momento, ¿no? Hay ciertos créditos que por ley son privilegiados. Entonces, estos tendrán preferencia respecto a otros créditos. En otros casos, los deudores constituyen garantías reales, esto que hemos estudiado en derechos reales y a profundidad, ¿no? Afectando una cosa mueble o inmueble al cumplimiento de la obligación, rigiendo el principio que establece que el primero en el tiempo es el primero en el derecho,
respecto al registro. Entonces, nosotros estamos hablando de los derechos reales de garantía, ¿no? Los acreedores quirografarios, entonces, van a ser aquellos que por carecer de toda preferencia, solo cuentan como garantía flotante con el patrimonio del deudor. La única garantía reside en la consistencia del patrimonio del deudor. Entonces, los acreedores quirografarios, si se dan cuenta, están por debajo entre las preferencias que existieran entre todos los deudores, ¿no? Entonces, el principio de garantía general no se aplica a los acreedores privilegiados ni a los acreedores que tengan una garantía real, pudiendo acudir al resto del patrimonio del deudor únicamente en caso de ser insuficiente su garantía, según lo previsto por el artículo 1471, al cual el día de ayer nos hacía referencia Jaime, ¿no? Entonces, estas personas lo que van a hacer es rematar los bienes, y si es insuficiente, sí pueden además atacar otros bienes. Ojo, si es insuficiente la garantía para cubrir la deuda. Revisemos ahora cómo de esta garantía general surgen ciertas acciones para el acreedor, ¿no? Puede suceder, estimados estudiantes, que algunas veces el deudor, con la finalidad de resultar insolvente, realice ventas fraudulentas con la participación de una tercera persona, para perjudicar simplemente a su acreedor, ¿no? O puede sencillamente transferirle incluso a título gratuito ciertos bienes para no llegar a pagar a su acreedor, ¿no? Esto se da, por ejemplo, sobre ciertas personas que saben que se les va a cobrar por vía ejecutiva y que hacen transferencias a sus hijos, ¿no? Hacen transferencias a título oneroso o incluso a título gratuito. A ver, hablemos entonces cómo podemos proteger a un acreedor, cómo protege la ley a un acreedor respecto a estas situaciones. Entonces, vamos a hablar de la acción pauliana. La acción pauliana también es denominada acción revocatoria y tiene origen en el pretor Paulus, aunque esto, según la historia, es discutible. Según la historia, otros van a referir que en realidad había una clasificación en el derecho pretoriano dentro de la cual estaba justamente este nombre, ¿no? Este denominativo. Entonces, hay una discusión respecto al denominativo, al menos históricamente. ¿Qué es la acción pauliana? Es una acción concedida por ley en favor de los acreedores para obtener la revocación de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. En realidad, no se trata entonces de revocar en el sentido estricto, sino de declarar la inoponibilidad al impugnante. Esta es su naturaleza jurídica. ¿Qué significa? Lo que va a conseguir la acción pauliana es lo siguiente. Supongamos que Claribel es mi acreedora. Yo le debo, supongamos, no sé, imaginemos $50,000. Y yo tengo un autito, un auto muy bueno, ¿no? Y digo, pucha, no me va a cobrar, va a rematar este auto y bueno, y se va a cobrar su dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Lo que voy a hacer es vendérselo a Johnny Tarky, ¿no? Hablando yo un día con Johnny, le digo, Johnny, te cuento que Claribel me va a cobrar, entonces, mejor te lo venderé. Mejor te lo vendería. Y él me dice, sí, mejor así lo haces, así lo guardas el dinero o algo así, ¿no? La finalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claribel no va a lograr anular ese acto, eso es algo importante. No se anula el acto, no se revoca el acto. Lo que se consigue directamente es que para Claribel ese acto es inoponible. ¿Me entienden? Entonces ella puede embargar ese bien. Esa es la finalidad de la acción pauliana. No se anula el acto como tal. No se revoca como tal, como dice, ¿no? La teoría. Ese es un aspecto que tenemos que considerar. Lo que logra entonces la acción pauliana es que ese acto fraudulento sea inoponible para el acreedor. ¿Se entiende, no? Se busca mediante esta entonces hacer inoponibles actos de disposición realizados por el deudor y que vuelven al patrimonio de este. Se ha producido entonces una sustracción de elementos del patrimonio del deudor
Y lo que se busca es que mediante la acción pauliana eso se mantenga en el patrimonio del deudor y que sea, por tanto, inoponible para el acreedor. Sin embargo, dentro de la acción pauliana no sería revocable, por ejemplo, el pago de una deuda vencida, ¿no? Si había una deuda vencida y yo he pagado esa deuda vencida antes de pagarle a esta persona que quiere hacer la acción pauliana, no tendría sentido hacer la misma, porque no sería fraudulenta necesariamente, era una deuda que yo debía cumplir, ¿se entiende? No estamos ante un fraude propiamente dicho. Entonces, ¿qué más? Lo que se busca mediante esta acción entonces es salvaguardar una acción ejecutiva posterior. El momento en que la acción pauliana se declara aprobada, entonces el juez va a decir es inoponible para este acreedor y por tanto el acreedor va a poder ejecutar ese bien. Esa es la importancia de la acción pauliana. Su fundamento recae en el principio de garantía colectiva. Mediante esta, el acreedor lo que hace es procurar mantener la integridad del patrimonio del deudor para poder cobrar su crédito, ¿no? Como todo el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores tienen esa facultad de mantener el patrimonio de su deudor. Y mediante la acción pauliana, como hemos visto, se busca que ciertos bienes se mantengan en el patrimonio, es decir, sea inoponible ese acto fraudulento que ha realizado el deudor y por tanto puedan ellos ejecutar. Entonces, se han dado cuenta de que era importante nomás el concepto de patrimonio. Había sido sumamente trascendente, ¿no? En el derecho civil al menos. Revisemos entonces algunos otros aspectos. ¿Cuáles son los requisitos de la acción pauliana? Estos se encuentran establecidos en el artículo 1448 de nuestro Código Civil. Entre los requisitos se encuentran los siguientes. En primer lugar, estimados estudiantes, tiene que existir la insolvencia del deudor y el perjuicio del acreedor. El acto impugnado, entonces, es decir, ese acto de disposición, tiene que generar la insolvencia del deudor. Un deudor que ya no tenga con qué pagar ese crédito, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber un fraude intencional del deudor. Debe conocer el perjuicio ocasionado al acreedor, ¿no? Tiene que ser intencional, entonces, aquello. Tiene que existir, como dirían otros, mala fe. En tercer lugar, tiene que haber complicidad de un tercero. El tercero tiene que conocer el perjuicio que se genera al acreedor. Si el acto es a título oneroso, se tiene que probar esto. Pero si el acto es a título gratuito, no es necesario probarlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Si entre el deudor y el tercero adquirente han celebrado un contrato oneroso, es decir, pagando un precio, el tercero, habría que probar que el tercero conocía que se estaba perjudicando al acreedor. ¿Se entiende hasta ahí? Pero si era a título gratuito, no es necesario probar aquello. Es decir, si el deudor le transfiere a título gratuito mediante una donación al tercero, entonces ya no es necesario probar que el tercero conocía, ¿ya? O que era un tercero de mala fe. Hay una inversión ahí. El crédito, estimados estudiantes, tiene que ser anterior al acto fraudulento. Entonces, ¿por qué? Porque nadie va a adivinar que posteriormente va a generar un fraude, excepto cuando el fraude haya sido intencional de manera anticipada para perjudicar al acreedor, ¿no? Tal vez el acreedor, qué sé yo, con Claribel ya estamos acordando que ella me va a prestar dinero, y yo le digo, pero mira, tengo esta casa, ¿no? Y ella me dice, ya, mañana entonces te voy a prestar el dinero. Y yo en la tarde realizo la transferencia de la casa para evitar. Entonces ahí sí, ¿no? En esa situación sí podría proceder la acción pauliana. Pero en otras circunstancias no, ¿no? Si yo he transferido hace un mes, por ejemplo, y ni la conocía Claribel, digamos, bueno, entonces no podrá pues ella plantear la acción pauliana porque no ha habido tal fraude tampoco. Finalmente, la obligación tiene que ser exigible, es decir, que el crédito sea líquido, que se establezca la cuantificación del mismo, tiene que ser exigible, es decir, de término vencido y que la condición se hubiese cumplido.
El término se tiene por vencido si el deudor resulte insolvente o las garantías disminuyen. Eso es importante, ¿no? Si el deudor es insolvente, entonces no es necesario esperar que se cumpla el término para el cumplimiento de la obligación. Tampoco si las garantías han disminuido, es decir, si, qué sé yo, se hubiese derrumbado una casa, ¿no? O algo que hubiese quitado valor a la garantía, ¿no? O que se hubiese transferido, etcétera. Algunas consideraciones finales respecto a esta acción pauliana son las siguientes. La acción, en primer lugar, se dirige contra el tercero adquirente, contra la tercera persona que adquiere de mala fe, ¿no? O a título gratuito, digámoslo así, también. Pudiendo citarse al deudor para los efectos de la cosa juzgada, es decir, para los efectos de la sentencia. Ese es un aspecto importante. Favorece al acreedor diligente y no respecto al resto de acreedores. Eso es importante también. Esta es una diferencia con la acción oblicua, ¿no? La acción pauliana solo va a favorecer al acreedor diligente, es decir, solo el acto va a ser inoponible para ese acreedor que ha realizado la acción pauliana, que ha promovido la acción pauliana. El deudor entonces queda obligado respecto al tercero todavía, ojo, con quien ha celebrado el acto revocado, ¿no? No estamos anulando el acto, reitero, no estamos anulando el acto. Todavía el deudor le va a deber al tercero la entrega de una casa o deberle el dinero que le ha entregado este tercero, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. No, el deudor todavía va a quedar obligado respecto al tercero para entregarle ese bien que le habría entregado, ¿no? La ineficacia del acto no perjudica derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Si el tercero ha vendido a otros terceros de buena fe, entonces esto no les tendría que afectar. Finalmente, si bien la acción pauliana no establece un término máximo para interponerla, la misma puede interponerse dentro del plazo de 5 años, que es el plazo común para la prescripción de cualquier obligación de carácter patrimonial, ¿no? De cualquier derecho de carácter patrimonial, perdón. Entonces, a tomar eso en consideración. Hasta acá, entonces, hemos podido revisar la denominada acción pauliana. Además de la acción pauliana, estimados estudiantes, nosotros tenemos otra figura que es la acción oblicua, la acción indirecta o también denominada subrogatoria. La acción oblicua, indirecta o subrogatoria es una facultad conferida a los acreedores en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados, ¿no? Sucede algunas veces que el deudor no cobra los créditos que él tiene, ¿no? Y por tanto, podría él mismo resultar insolvente para su acreedor. Supongamos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo, Claribel, yo le debo dinero a Claribel, le debo los $50,000 y qué sé yo, aparte, Yerko me debe 20,000, Esther me debe 20,000, pero yo no les cobro, ¿no? O por otro lado, esto es más, según Llambias, esto es más importante cuando se trata de bienes inmuebles, porque si se refiere a dinero, nos habla de que sencillamente podemos acudir al embargo, pero al menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Los teóricos. Pero podría darse otro ejemplo, ¿no? Yo le debo a Claribel los $50,000, pero yo le había comprado hace 3 años a Yerko una casa y Yerko nunca me ha entregado esa casa y yo nunca le he pedido esa casa que me la entregue, ¿no? Que nunca se ha perfeccionado el derecho propietario, ¿me entienden? Nunca se ha registrado el derecho propietario. Y Claribel me dice, ¿cuándo me vas a pagar? Yo le digo, tranquila, Yerko me tiene que entregar una casa y yo con eso lo voy a vender y te voy a pagar. Podría decirle, ¿no? Y podría ser cierto, pero sucede que soy un tipo negligente, que no hace las cosas, y entonces Claribel lo que puede hacer es obrar en mi nombre mediante la acción oblicua, ¿ya? La acción oblicua va a ser eso, que el deudor obre
en nombre de su acreedor negligente, ¿no? Faculta entonces a los acreedores a fin de que puedan remediar la incuria, la desidia, la negligencia de su deudor, que verosímilmente no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que los acreedores habrían de ejecutar en pago de sus créditos, ¿no? Como Claribel tiene como garantía mi patrimonio, porque es una acreedora quirografaria, entonces, bueno, a ella le conviene, a ella le interesa que mi patrimonio sea solvente, ¿no? Y yo, si no hago que bienes ingresen a mi patrimonio, ella podrá hacerlo mediante la acción oblicua. Por eso es que también se llama subrogatoria, ¿ya? Porque se acuerdan qué es la subrogación, ¿no? Es una sustitución. Entonces ella se sustituye más o menos en mis derechos, obra en mi nombre para recuperar esos bienes y después recién ella va a poder ejecutar ese bien. La diferencia es que en la acción oblicua esto favorece a todos los acreedores, ¿no? No le va a favorecer solo a Claribel que hubiese pedido, que hubiese accionado esto. También es llamada indirecta, ¿por qué? Porque no es el acreedor el que directamente está pidiendo esas deudas, sino es digo, no es no es el deudor que tiene acreencias el que está ejerciendo directamente, sino su acreedor, ¿no? Indirectamente. Los acreedores están autorizados entonces para obrar en su nombre, en nombre del deudor, y obtener de terceros la entrega de bienes con los que harán efectivos sus créditos. Es denominada subrogatoria, ya habíamos dicho por qué motivo. Es oblicua porque pasa en beneficio de quien la entabla a través del patrimonio del deudor. Y es indirecta porque los acreedores no actúan en su propio nombre, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta denominada acción oblicua o acción subrogatoria, o también llamada acción, o también denominada indirecta, ¿no? Existen diferentes teorías sobre su naturaleza jurídica. Algunos nos dirán que estamos ante una gestión de negocios ajenos, que el acreedor, digo, el deudor, el acreedor está obrando en nombre de su deudor, ¿no? Está gestionando los negocios de su deudor. Sin embargo, el gestor actúa de manera altruista, es decir, de manera desinteresada. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la gestión de negocio ajeno, que es una figura, de la cual nacen obligaciones, ¿no? Mientras que el deudor, en este caso, en la acción oblicua, lo está haciendo para cobrar su crédito, no lo está haciendo por altruismo, ¿no? No lo está haciendo por buen tipo. Entonces, no, esta teoría no sería válida. Tenemos una teoría de la cesión tácita, ¿no? El deudor lo que estaría haciendo es ceder sus derechos a su acreedor. Sin embargo, el deudor no cede sus derechos, ya que esto se realiza de manera involuntaria, ¿no? El deudor acude ante el juez para obrar en nombre, el acreedor acude al juez para obrar en nombre de su deudor. Entonces no lo está haciendo de manera voluntaria, por lo que mal se puede hablar de una cesión, nos dice la crítica. Y por otro lado, se realiza la acción oblicua contra la voluntad del deudor. Además, no cede sus derechos, ¿no? Ese es un aspecto importante. No está cediendo sus derechos como tal, simplemente se está obrando en su nombre. Otro aspecto, otra teoría nos diría que estamos ante un mandato legal. El mandato, como les había dicho, es un contrato, ¿no? Por el cual una persona puede obrar en ciertos actos de la vida civil en nombre de otra. Esto que ustedes conocen como el apoderado, ¿no? El apoderado que obra en nombre de otra persona. La teoría del mandato legal lo que nos dice es que se confiere un mandato por la ley. Sin embargo, el mandatario obra en nombre de otro y no así en interés propio como en la acción oblicua. Esa es una diferencia. Entonces, no estamos ante un mandato. En el mandato, reitero, el mandatario, es decir, también en ciertos casos llamado apoderado, va a obrar en nombre de otro. Pero en la acción oblicua uno obra en su nombre con propios intereses, ¿no? De que se cobre esa deuda. Hay otra teoría que nos habla de la procuratio in re sua, que es una figura que que españolizándola se refiere al procurador en causa propia. Bajo esta figura se otorga un crédito litigioso, ¿no? En la procuratio in re sua, el
el procurador es dueño del negocio, es decir, se le transfiere un crédito, pero en la acción oblicua no, ¿no? La acción oblicua no le está dando el derecho, simplemente está obrando en nombre de su acreedor para posteriormente recién cobrar su crédito. Entonces tampoco es válida. Como pueden ver, han habido varias teorías, ¿no? Otra es la teoría del título propio. Otros autores han manifestado que se trata de un derecho propio del acreedor. Sin embargo, lamentablemente esto es insuficiente porque hay varios derechos propios del acreedor. Entonces no se establece cuál es la naturaleza. Para finalizar, tenemos la teoría de la representación legal en interés del representante, esta que han adoptado los argentinos de este texto, ¿no? De este texto que es al que ustedes igual han tenido acceso, que es el texto de Llambias. Se ejercen derechos ajenos, por eso hablamos de una representación. Es legal porque surge, porque es una facultad que confiere la ley y se da en interés del deudor, ¿no? Entonces, en interés del representante, se da en interés del deudor para que el acreedor pueda cobrar el crédito que tiene. Entonces, son aspectos a tomar en consideración. Esta sería, creo, una tesis adecuada, ¿no? Respecto a la acción subrogatoria. Hay representación en interés del representante. Esto le favorece al deudor para que el acreedor posteriormente pueda cobrar su deuda. ¿No ve? Entonces, esa sería la naturaleza jurídica de esta acción oblicua. ¿Cuáles son los caracteres de la acción oblicua? En primer lugar, tiene carácter conservatorio, aunque algunos autores manifiestan que en realidad existiría un carácter ejecutivo porque se busca satisfacer los derechos del acreedor. Algunos también han manifestado que sería mixto, ¿no? Sería conservatorio porque busca conservar el patrimonio del deudor y sería ejecutivo porque al final busca que se ejecute el patrimonio para satisfacer los créditos. Es una acción individual que puede ser ejercida por cualquier acreedor. Es indirecta porque el subrogante actúa en representación del deudor. Es facultativa, ya que ningún acreedor está obligado a ejercerla, ¿no? No es obligatorio que se ejerce esta acción oblicua. Esta la puede realizar en cualquier momento o puede no realizarla, entonces por eso es facultativa. Es personal, ya que el subrogante carece de derecho real sobre los bienes que gestiona. Estamos hablando de una acción personal. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto las acciones reales, ¿no? Las acciones reales protegen derechos reales. Ahí veíamos nosotros la acción reivindicatoria, la acción de mejor derecho de propiedad, veíamos la acción de petición de herencia, la acción de deslinde, ¿se acuerdan? ¿No? Nosotros hemos revisado eso en la materia de derecho civil bienes, la acción confesoria, pero estas son acciones personales. ¿Por qué? Porque protegen estos derechos personales de crédito u obligacionales. No es subsidiaria de otra acción, ya que no presenta algún requisito. Y finalmente no es de orden público, ya que el deudor y el acreedor incluso pueden acordar que no se puede ejercer esta acción. Entonces no es de orden público como para que sea nulo el acuerdo por el cual el deudor y el acreedor digan que el acreedor no pueda usar esta acción. El fundamento de esta acción se encuentra en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores. Es decir, el principio de garantía común, ¿no? Del que habíamos hablado. Ese es el fundamento para esta acción oblicua. ¿Por qué? Porque como la garantía general de los acreedores es el patrimonio del deudor, los acreedores tienen la facultad de representarlo para que su patrimonio se conserve. Y este patrimonio posteriormente va a garantizar que se cumplan las obligaciones, ¿no? Las obligaciones a favor del acreedor. Entonces, nuestro código en su artículo 1445 establece lo siguiente, cito textual. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular. Hay algunos derechos que solo puede ejercer el titular, entonces, ¿no? Por ejemplo, la asistencia familiar. Un acreedor no podrá cobrar la asistencia familiar en nombre de su deudor, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos derechos propios del deudor. El acreedor, cuando accione judicialmente, tiene que citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el demandado?
el deudor que le debe a su deudor, ¿no? El deudor que le debe a su deudor. A él lo va a demandar. La acción oblicua favorece a todos los acreedores. Eso es una desventaja, creo yo, ¿no? Porque imaginemos que te has rajado cobrando y al final viene otro acreedor quirografario y lo hipoteca, y lo embarga, ¿no? Entonces, ese es un problema que puede acontecer. Esta acción defiende entonces la garantía de los acreedores e impide su disminución o que se vuelva ilusoria, ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta, el concepto de patrimonio termina siendo sumamente importante para comprender esta acción pauliana y la acción oblicua. En nuestra siguiente clase, nosotros vamos a referirnos a la acción de simulación, que se refiere concretamente a ciertos actos. En la acción pauliana, ustedes han visto que hay un fraude, ¿no ve? Hay un fraude, hay una transmisión cierta de un deudor del deudor a su, ¿cómo diríamos? A su comprador o a su donatario, ¿no? Le transfiere un bien. Efectivamente surge el hecho, pero en la simulación estamos ante un hecho que en realidad nunca ha pasado, ¿no? Por eso se llama simulación. Hay un acto cierto y hay un acto simulado. Lo cierto en realidad termina siendo, digamos, un acto escondido, ¿no? Y hay un acto aparente que está por encima. Eso ya lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Además, después de esto vamos a ver la acción de separación de patrimonios, ¿no? Que busca resguardar a los acreedores de una persona que ha fallecido. De esta manera, entonces, hemos concluido con nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por la atención de quienes la han brindado.